Richard León Rodríguez dice, una pregunta, ¿con el Estatuto de Protección podremos tener vida crediticia? Así es, fíjense que el sector financiero colombiano ha venido haciendo unos esfuerzos importantes de inclusión financiera, pues esto es un multiplicador para que puedan hacerse parte del sector financiero en ahorro y también, Dios mediante, en oportunidades de crédito para aquellos que necesiten salir adelante con este mecanismo. Esta pregunta la tienen muchos ciudadanos venezolanos, nos la envían por Facebook, la hace Tai Danis y ella dice, buen día, ¿qué pasa con los venezolanos que sacaron el PEP y pagaron y resulta que es falso? Muy grave. Lo primero, por favor, denuncien ese tipo de situaciones porque nosotros tenemos que perseguir a quienes han abusado de ustedes. En segundo lugar, entrarán en la calificación de irregular, no tienen ningún problema siempre y cuando hayan estado a 31 de enero de 2021. A Jan Jasmir, futbolista Morales, dice lo siguiente, queremos saber qué va a pasar con los ciudadanos venezolanos a los que se les venció el PEP el 29 de diciembre y no logramos renovarlo. ¿Este sistema nos ayudará? Sin lugar a dudas, porque quiere decir que ustedes quedaron irregulares a 29 de diciembre, pero estaban en territorio nacional, con lo cual entran en la segunda categoría. Sin embargo, el PEP hay que protegerlo, no desechen su PEP. ¿Por qué? Porque estamos buscando unas extensiones y coberturas que nos permitan facilitarles la transición. Recuerden, aquí el que más le ha cumplido al país, el que ha cuidado su PEP, va a ser el primero en tener su estatuto temporal. AMM, a través de Facebook, pregunta, ¿cuáles son los requisitos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección? Tres tipos de requisitos. Estar regular en Colombia. Opción 1. ¿Cómo lo van a demostrar? Con los registros que tenemos en migración y con ese documento. Segundo, irregulares. Haber estado y demostrar que estuvieron en Colombia a 31 de enero. Tercer requisito para el tercer grupo, ingresar por punto de control migratorio. Dicho de otra forma, si hoy entra un hermano venezolano por trocha, ¿hace parte del estatuto? No. El paso por trocha les daña la posibilidad de estatuto. ¿Por qué estamos peleando tanto con eso? Porque no queremos que expongan su vida. Me preguntaron anteriormente, entonces, ¿hasta cuándo va el cierre de fronteras? Por ahora, el cierre de fronteras sigue porque seguimos en tiempos de pandemia. Pero recuerden que dejamos 2 años para entrar a territorio nacional. Es decir, hay suficiente tiempo para que con tranquilidad hagan sus trámites, preparen su viaje y puedan asegurar este estatuto temporal. Onelia del Valle hace la siguiente pregunta. Dice, mi hijo tiene 11 años, con la partida de nacimiento y una constancia de estudio del 2020, ¿le sirve para acogerse al estatuto? Le sirve para acogerse al estatuto. Gregorio González dice, buenos días, con este proceso de estatuto de protección, ¿se tendrá en cuenta algún descuento en el costo de la visa de residente? Por ahora no está previsto ese mecanismo, pero es de los elementos que estamos trabajando a ver cómo les ayudamos en su tránsito al régimen ordinario. Diana Prado dice, tengo un PEP y tengo 4 años en Colombia y tengo 3 hijas con documento colombiano. ¿Es posible sacar un documento a través de mis hijas? Ella quiere sacar documento como ciudadana colombiana. Ok, entonces hay como, a ver, como que aclarar una cosa acá. A ver, recuerden que el PEP surge como una herramienta gratuita para ayudarlos a ustedes paralelo al régimen ordinario. El régimen ordinario no se ha extinguido. Las posibilidades de hacerse colombianos por adopción no se han extinguido. Hay que revisar las diferentes alternativas a ver cuál es más conveniente para usted. Pero lo que sí puede estar tranquila es que por un periodo de 10 años usted está sin ningún problema en Colombia. Y si pasa al régimen de visa residente, que es lo que queremos, va a tener una tranquilidad que se extiende en el tiempo para que pueda estar con sus hijos en Colombia. Director Zapata Ediohani dice, mis 2 hijas son nacidas aquí en Colombia. ¿Esto cuenta como prueba para obtener el estatuto temporal de protección? Sí, en la medida en que usted sea el acudiente de ellas y se demuestre claramente que usted ha estado al frente de su cuidado, claro que sí. Giselle Boyer dice, buenos días, yo entré legalmente por el aeropuerto el 30 de enero, es decir, que no estaba irregular para esa fecha, ni tengo PEPS, siento que no entro en ningún grupo, ¿sí entra o no entra? Entra en el grupo en la medida en que usted estaba regular en Colombia en ese momento. Usted entró regular, perdón, lo aclaro Juan, regular ¿por qué? Porque usted ingresó por un punto específico autorizado para entrar a territorio nacional. Entonces, ojo con esto. Y les aclaro muy importante, el estatuto no los va a cobijar de manera automática. Ustedes van a tener que hacer un trámite, fase 1 y fase 2. La primera fase, para aquellos regulares, es validar información que ya tenemos, por si ha cambiado, por ejemplo, su dirección, su teléfono, su correo electrónico,
y contestar una encuesta de caracterización socioeconómica. En esa encuesta, mucho cuidado con las respuestas, háganlo lo más sincero posible, porque es la forma en como vamos a buscar ayudarlos. Es la forma como vamos a dirigir los esfuerzos para generar oportunidades laborales y de cobertura en salud. Entonces, por favor, eso. Y dos, cuando pasan esa primera fase, ya van a presentarse ante Migración Colombia a dejar su foto, a dejar sus huellas para que puedan obtener esa identidad digital. No es automático, hay que hacer el trámite, estamos desarrollando todas las capacidades para que lo podamos hacer de manera muy ágil y sencilla. Algoz Mariu dice, buen día, gracias por esta oportunidad con este estatuto temporal de protección. La pregunta es, ¿con él podremos casarnos entre venezolanos? ¿Podremos adquirir licencia de conducción? Así es, miren, esto es un multiplicador de oportunidades. Ustedes están echando para adelante y el mensaje del presidente Iván Duque es, les ponemos el hombro para que juntos construyamos una nación aún más grande. Edel Ruiz dice, yo para poder justificar que estoy antes del 31 de enero tengo el acta de nacimiento de mi hijo, me serviría ese documento y tengo una bebé de 2 años que es venezolana y está irregular. ¿Qué puedo hacer? Entonces, recuerden que están las leyes de apatridia para que puedan otorgar ciudadanía. Segundo, les sirven todos los mecanismos con los cuales usted acredite que estaba en territorio nacional. Entonces, por ejemplo, usted estaba bajo el cuidado de esa bebé. Esa bebé tuvo que haber nacido en un centro hospitalario en donde usted aparece como la persona que estaba a cargo. Eso le sirve perfectamente. Stephanie Jara dice, buenos días, una pregunta, pero si la frontera está cerrada por Cúcuta, ¿cómo se hace para sellar y entrar por vía legal? Perfecto, en este momento no lo pueden hacer, por eso dimos un espacio de 2 años. ¿Para qué? Para que su ingreso lo cuiden y lo hagan una vez se reabra la frontera de manera organizada y ahí empiecen su fase de estatuto temporal. ¿Cuál es el peor error que pueden cometer? Pasar por trocha y romper la posibilidad de tener el estatuto. CRP Jun, a través de Facebook, hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos los que solicitamos la condición de refugio? ¿Desistimos del trámite o seguimos con el mismo para esperar el estatuto? Es una decisión absolutamente suya, propia, en la cual nosotros no vamos a intervenir. ¿Qué sucede? Tener la calidad de refugiado y TPS es excluyente. Usted decide qué camino quiere seguir. Si usted quiere persistir por la solicitud de refugio, no hay ningún problema, lo puede hacer. Si usted quiere pasar al estatuto temporal, sí tendrá que desistir, no puede tener ambas al tiempo. ¿Qué le diría yo? Recuerden que cuando uno es refugiado es porque ha escapado de un problema en su país de origen. Siendo así, no pueden volver a Venezuela. Pero si tienen el estatuto, como esa no es la circunstancia, perfectamente pueden ir y volver sin problema. Respecto a eso, Carlos Cano hace 2 preguntas. La primera dice, ¿por qué por 10 años el estatuto? Debería ser solo por 1 año, dice él. Y dice, además, si es verdad que están en condición de asilo, ¿por qué se van a Venezuela de vacaciones? Ok, no, entonces dos temas muy diferentes. El primero, ¿por qué 10 años? Porque en el régimen colombiano, para obtener residencia se requieren 5 años. Pero el régimen de visas tiene costo y son unos costos considerables, son $300, $400, que familias de población vulnerable con 5 y 6 personas no tienen forma de juntar. En ese sentido, la ventana de 10 años lo que busca es, primero, organizar la migración. Segundo, con la caracterización generar oportunidades, que haya oportunidad de ingreso y cada migrante que empiece a tener los recursos necesarios para su visa de residente y cumple los requisitos va a poder pasar a ese sistema. ¿Qué sucede? Hay una discusión internacional enorme frente a la calidad en que están los migrantes venezolanos en Colombia. Técnicamente no todos los casos o la gran mayoría de los casos no son refugio porque ellos están escapando no a una persecución, sino a una expulsión que le ha dado su país a partir de pobreza, miseria y hambre. En ese sentido, eso no es propio típicamente del refugio, por eso pueden ir y volver a Venezuela. Perfecto, director. La siguiente pregunta que nos llega nos la hace Carlos Ruiz y él dice lo siguiente. ¿Cómo puedo ingresar regularmente a Colombia por un puesto de control si no cuento con pasaporte y Venezuela no está expidiendo? Ok, esa es una necesidad sentida que hemos venido trabajando. Recuerden que extendimos la validez de los pasaportes por 2 años. Estamos revisando alternativas para prorrogar un tiempo adicional y las alternativas para aquellos que no tienen un pasaporte. ¿Qué es la clave aquí? Que el sistema en Colombia tiene que quedar su registro de que ingresaron formalmente al país. Eso es lo más importante. Director, María Ángela Colmenares hace la siguiente pregunta. Dice,
¿Cómo aseguramos que estamos desde el año pasado aquí en Colombia y los que estamos de manera ilegal, cómo hacer, qué papel debemos sacar? Ok, entonces lo primero, me eliminan la palabra ilegal del lenguaje porque es regular o irregular. El migrante que está en Colombia no está de manera irregular, no está violando la ley, sino disposiciones administrativas que estamos solucionando. Entonces, la irregularidad, ¿por qué se da? Típicamente, porque ingresaron por una trocha, porque se les venció el permiso que tenían o porque excedieron el permiso. Es decir, que han ido más allá de las atribuciones que otorgaba ese permiso. Eso se llama irregularidad. En ese sentido, lo que necesitamos es la prueba sumaria de que a 31 de enero estaban en Colombia. ¿Qué es una prueba sumaria? Una manifestación, un documento en donde usted puedan demostrar que sí estaban en territorio nacional. ¿Por qué, director, no nos da un ejemplo? Puede ser, por ejemplo, si tienen una prueba de que estuvieron en un centro médico. Por ejemplo, si sus hijos están estudiando en Colombia y ustedes son los acudientes, eso va a aparecer registrado también. Son ese tipo de mecanismos, pero estamos trabajando en toda la guía para explicarles cómo van a poder acreditarlo. Perfecto, director. Cindy Yuleima Guillén dice, tengo 2 años acá en Bogotá, entré por el puente entre Ureña a Cúcuta, entrábamos con el carnet fronterizo, pero se me perdió dicho carnet. ¿Cómo hago en ese caso? Cindy, en ese caso usted debe aparecer registrada como que estaba aquí en Colombia. Sin embargo, en todo caso, como aplica para población irregular que estuviera 31 de enero de este año acá en Colombia, tendrá que preparar esa prueba que acredite que usted ha estado en ese tiempo aquí en el país. Windar Chiringos dice, hola, buenos días, con este estatuto temporal de protección podré incluir a mis familiares como mi mamá, mi hija, mi papá, mis hermanos al CISBEN y al seguro de salud cuando ellos vengan de Venezuela en un futuro. Siempre y cuando entren dentro de los 2 primeros años, entren de manera formal y se hagan parte del estatuto, lo van a poder hacer. Ahora, recuerden, esto es una forma de salir adelante. Entonces, la idea cuál es, que ustedes a medida que vayan consiguiendo trabajo, pues vayan progresando, y progresar es empezar a cotizar en pensión, empezar a ahorrar, empezar a tener una vida crediticia, ojalá poder tener su casa en Colombia, un vehículo. Esta es una ventana de oportunidades en la cual tienen que apostarle a la formalidad y a salir adelante como lo hace cualquier familia colombiana. Director Nímar Zambrano dice, con el numeral hazlo visible, dice, aquellos que tenemos visa tipo N y por alguna razón llegó a terminar dicha visa, ¿podemos acogernos al estatuto? Sí pueden hacerlo. En este momento lo que pasa es que se los voy a aclarar. Los titulares de visa vigente no tienen que pasar al régimen de estatuto temporal porque ya han seguido el régimen ordinario. Lo que tienen es que cuidar su régimen ordinario, pero si ya no están en ese régimen pueden hacerse parte del estatuto. Director, una pregunta que nos está llegando mucho, que incluso nos la hace Iván Durán de Venenoticias en este momento y varias personas nos la están haciendo, es ¿a partir de cuándo comienza ese estatuto temporal de protección? ¿Ya se está haciendo el registro? ¿Ya la gente debe ir a nuestro centro facilitador? ¿O a partir de cuándo va a empezar a hacerse? Ok, muy importante esa pregunta. Entonces recuerden, esta semana, el día lunes, el presidente Iván Duque anunció la publicación del decreto. Del proyecto de decreto el lunes lo publicamos, lo publicó la Cancillería, que es nuestra cabeza de sector. Ese decreto tiene que estar publicado durante 15 días para comentarios. Cada uno de los comentarios tenemos por ley obligación de responderlos. Se hacen los ajustes al decreto que se requieran con base en esos comentarios precisamente y se expide la norma. Esperamos que esa norma se esté expidiendo aproximadamente entre 3 y 4 semanas. A partir de ese momento viene una fase de transición de preparación y empiezan a presentarse. En este momento, si un ciudadano venezolano va a una oficina de migración a pedir su inclusión en el TPS, ¿lo van a atender para ese propósito? No, porque estamos todavía en la fase de expedición de la norma. Perfecto, director. La siguiente pregunta que nos llega nos la hace Stephanie Labrador. Ella dice, si mi PEP tiene un error en la cédula y no he podido realizar ese cambio por problemas de salud, ¿cómo sería para el estatuto? Ok, los titulares de PEP y de mecanismos de regularización en Colombia, cuando vayan a hacer su proceso de obtención de ese preregistro, de la primera fase del estatuto temporal, con el número le van a cargar sus datos. Ahí van a tener la oportunidad de corregir aquellos datos con los cuales tengan algún tipo de problema. Muchas veces sucede que ustedes ya no viven en el mismo sitio, ya no tienen el mismo número, actualicen la información porque necesitamos poder tener contacto permanente con ustedes. Cuando pasen a la fase 2,
No se preocupen si ahí no lograron hacer el ajuste de la cédula. Cuando pasen a la fase 2, que es presencial ante el oficial de migración, ahí es que ustedes le van a poder decir a ese oficial, mire lo que me pasó aquí, este número está mal, aquí está mi documento, se corrige y queda solucionado el problema. Mariana Pure pregunta, buen día, ¿se pueden hacer trámites para vivienda de interés social con el nuevo estatuto temporal de protección? Pues los bancos piden la cédula de extranjería. Ok, entonces vamos con calma. Lo primero que va a pasar ahora es que ustedes tienen que hacerse parte del estatuto, fase 1, precarga de documentos, caracterización socioeconómica. Fase 2, captura de huellas, fotos, y ahí ya empiezan a generar ustedes la puntuación de Sisbén o la calificación de Sisbén que les permita aplicar a los procesos que lleguen a necesitar. Pero lo más importante ahora, concentrémonos en sacar adelante el TPS y ya con ese documento van a poder acceder a un paquete de beneficios y de oportunidades enorme. Director, Aomaris Petit dice, después de los 10 años, la visa, ¿dónde la estamparían los que no tienen pasaporte? No, parte de los desafíos que nosotros tenemos que resolver es precisamente ese. Ya cuando ustedes dentro de los 10 años pasen a régimen de visa residente, pues estamos trabajando en los mecanismos donde puedan tener esa visa para que ya queden totalmente graduados. ¿Qué esperamos a lo largo o al finalizar los 10 años? Que no tengamos población irregular y que Dios mediante todos estén organizados con su respectiva visa residente. Liliana José Chiri nos pregunta, buenos días, bendiciones. ¿Algún venezolano que esté ahorita en Venezuela y quiera ingresar al país que no tiene pasaporte, cómo puede entrar? Ese es de los aspectos en los que venimos trabajando, en validez del pasaporte para los que lo tienen, teniendo en consideración y tomando en consideración los problemas de vencimiento y ausencia de pasaporte. Todo eso lo estamos trabajando para flexibilizar y darles la mano, pero todavía es prematuro generar una información al respecto. Director, Odrica Gisales dice, buenos días, con este estatuto temporal se puede solicitar visa de turista en otro país, es decir, ¿el estatuto sirve para reemplazar el pasaporte? Esa es una discusión que excede Colombia y es que los diferentes países pues tienen unos requisitos que escapan a nuestra voluntad. Estamos haciendo unos esfuerzos de compenetración de los mecanismos a nivel internacional para tratar de ayudarlos, pero por lo pronto nos esforzamos en ayudarlos aquí en Colombia. José Hidalgo dice, si tengo pareja colombiana y llevo 1 año con ella y en Colombia 2 años, ¿qué papel puedo sacar para afirmar que tengo ese tiempo aquí para poder sacar el permiso? Piensen por favor en su vida diaria, piensen en la interacción y en aquellas cosas que dejan huella en Colombia. Por ejemplo, si han ido a una cita médica, muchas veces existe una fórmula médica o existe un registro en un centro hospitalario de que ustedes recibieron atención. De pronto lo que hicieron fue un proceso de capacitación aquí en Colombia, eso también deja huella. De pronto hicieron algún tipo de examen en Colombia, se presentaron a una entrevista, a algún proceso. Todo eso va sumando para poder acreditar su permanencia aquí en territorio nacional. Acá hay una pregunta interesante que nos hace Fabián Morón. Dice, buenos días, yo tengo visa de trabajo y cédula de extranjería. ¿Puedo aplicar al estatuto temporal de protección? Realmente en ese caso no vale la pena que lo haga porque usted ya se encuentra en un régimen ordinario de visa. Es decir, usted es para nosotros un graduado, una persona que ya logró superar esta situación y está en una instancia superior. La idea es que todos lleguen a tener mecanismos de visado, lo cual quiere decir que ya tienen oportunidades efectivas en Colombia. Yolimar Romero dice, ¿cómo sería el permiso para los niños? ¿Este permiso es para todos o solo para los adultos? Mi caso es que tengo 4 niños, mi esposo y yo. ¿Cómo sería ese registro, individual o por núcleo familiar? Es un registro individual porque al final del día esto también se trata de cómo suplimos la ausencia de identificación de ustedes que no ha hecho su país Venezuela. Entonces cada uno de esos niños va a tener su identificación con su respectiva foto, con sus datos básicos, precisamente para que logren cosas tan importantes como obtener su grado cuando vayan avanzando en el proceso educativo en Colombia. Alejandra Alejos dice, muy buenos días, para las personas que tenemos PEP, ¿cuál es el beneficio adicional de este estatuto? El PEP se extingue, el PEP deja de existir porque recuerden que el PEP tiene vigencia de 2 años. Entonces, ¿qué les da de entrada a este estatuto? Que cada 2 años no tengan que estar en el proceso de renovación. Segundo, este es un mecanismo que les va a permitir identidad digital, es decir, les va a permitir un documento válido que les multiplica las oportunidades para acceder al sector financiero, para incorporarse a sectores laborales y de emprendimiento,
para relacionarse o hacer parte del sector educación y muy importante para ser parte del sistema de seguridad social en salud. ¿Es obligación de un migrante titular de PEP pasar al estatuto? Sí, porque el PEP deja de existir y si no hacen la transición van a quedar como irregulares. Saray Herrera pregunta, una pregunta, ¿con ese estatuto temporal se puede con el tiempo viajar a Venezuela, visitar a la familia y venirse tranquilamente? En lo que respecta a Colombia, sí. Director, la siguiente pregunta que nos hacen acá dice, buen día, director, ¿qué va a pasar con la población irregular? Esta nos la hace Marian Rivas. ¿Qué va a pasar con la población irregular que no tiene ni contrato de arriendo, ni hijos que estudien en Colombia, tampoco contrato de trabajo, simplemente están en el país con la cédula venezolana? ¿Cómo van a poder inscribirse a este estatuto? Yo les voy a pedir en eso un poquito de paciencia, de que estamos agotando fases. Entonces, la decisión de haber incluido población irregular fue un salto enorme, porque precisamente esto es un mecanismo de regularización. Entendemos perfectamente que tenemos que tener mecanismos flexibles y así lo vamos a hacer, pero como esto se nos vuelve un tema tan casuístico, es decir, caso a caso, vamos a generar las respectivas guías que los orienten a ustedes para que decidan qué es lo más fácil para aprobar esa permanencia en Colombia a 31 de enero de 2021. Milagros Cáceres, hablando un poco del tema de trabajo, dice, el nuevo mecanismo me permite tramitar el RETUS para ejercer como médico. Mi título está convalidado y tengo posgrado en los Estados Unidos. Esa es una gran tarea que tenemos como país y es cómo logramos acelerar los procesos de convalidación para que los profesionales logren ejercer su profesión en territorio nacional. Es una gran tarea que estamos cargando y que esperamos que el estatuto temporal nos facilite. Luis Carlos, a través de Twitter, hace una pregunta que deben conocer los ciudadanos venezolanos que se quieren acoger a este beneficio, director, y es, ¿cuáles son las anotaciones o procesos administrativos que implican la cancelación de esta solicitud? Ok, miren, como podremos entender todos, este es un mecanismo que beneficia a la infinita mayoría de población migrante, que es gente buena, que se ha portado bien, que ha lidiado con sus dramas y que busca salir adelante. Por supuesto, aquellas personas que tengan deudas con la justicia, que hayan sido deportados o expulsados, no van a poder acceder al mecanismo. ¿Una persona que esté bajo investigación automáticamente queda por fuera? No. No queda automáticamente por fuera porque es una investigación no concluida, es decir, no se ha adoptado una decisión de fondo. Mensaje clave, es el tiempo de cuidar mucho más la regularidad, es el tiempo de no meterse en problemas, es el tiempo de no quedar con anotaciones negativas que pongan en riesgo su estatuto. Gerardo Andrés Urbina dice, buenos días, director, ¿mi arrendatario puede dar fe en un informe notariado que estuve en Colombia antes del 31 de enero? Esa es una de las alternativas que estamos revisando, cómo articulamos y flexibilizamos para que de una manera segura ustedes puedan demostrar que estaban en territorio nacional, pero todavía es muy pronto para señalar los diferentes mecanismos. Estamos trabajando en la guía, permítanos que la saquemos y haremos de una vez, nos comprometemos en un Facebook Live precisamente para lograr explicar todos estos mecanismos. Girly Sea también pregunta algo similar, dice, buenos días, ¿puede constar que tenemos tiempo en Colombia con las ayudas recibidas por el bienestar familiar? En la medida en que usted aparezca en el registro del bienestar accediendo a beneficios, sí. Director, una pregunta importante. Cuando se hace la recolección de datos para estatuto, estoy irregular y estoy en embarazo. Me urge poder sacar el CISBEN para el sistema de salud. ¿Y qué va a pasar con mi hijo? Acuérdense que ese niño cuando nazca en Colombia es colombiano por la ley de apatrida, así que él está en una posición privilegiada porque no va a tener que hacer el trámite de estatuto temporal, sino que aparece como colombiano de una vez. Tengo 4 años aquí, lo hace Airan Valera. Dice, tengo 4 años aquí y tengo un registro en migración donde asistí para validar mi situación. ¿Con eso puedo verificar que estaba en Colombia? Esa puede ser una alternativa, pero yo sé que esto les está generando mucha inquietud. Déjenos, sacamos nuestras guías para que puedan evaluar el mecanismo más contundente de demostrar que estaban aquí en territorio nacional. Pero están actuando bien. Arranquen a buscar todo aquello que demuestre que ustedes estaban en territorio nacional. Naomi Barco dice, ¿cuándo se dará este documento? Es que estoy estudiando y me sacaron del sistema por no tener PEP, ya que la institución donde estudio es técnico y no académica. Ok, nosotros esperamos que este año ya logremos tener un número muy importante de población migrante con su respectivo proceso de identificación. ¿Qué tiene que hacer usted?
estar muy juiciosa para que apenas vayamos soltando las diferentes etapas, usted sea de las primeras que se inscribe y que haga su trámite para solventar esta situación. Ruth Natalie dice, señor director, ¿van a dar continuidad a los pasaportes vencidos con más de 2 años? Por favor, respóndame, por favor. Esa es una de las alternativas que estamos buscando y se está contemplando en este momento. Esperamos dar esa buena noticia. Otra pregunta que nos llega a través de Facebook dice, Luisa Faguera, perdón, esta llega a través de Twitter, dice, estoy desde el 26 de enero en petición de salvoconducto de refugio. Si decido quedarme con el refugio y no con el estatuto, ¿ese refugio me da la misma oportunidad productiva en Colombia que el estatuto? Las características son diferentes. Recuerden que el salvoconducto se hace un trámite a través de una comisión que va por la Cancillería y que toma cierto tiempo de validación. Este estatuto sigue una ruta diferente y quiero que en esto les quede muy claro. Ustedes deciden qué ruta siguen, es de su elección. El mecanismo de refugio no se agota. Es un acuerdo internacional, es una norma de orden internacional y se mantiene vigente. Solo que ustedes tendrán que tomar la determinación si cogen el camino de la solicitud de refugio o el camino del estatuto temporal. Francisco Utrera dice, y los venezolanos que llevamos más de 2 años de manera regular en Colombia con el PEP, ¿esta nueva forma de regularización toma en cuenta el tiempo que llevábamos acá? Y para tener cédula de extranjería, ¿qué debemos hacer? Ok, entonces recuerden, voy a empezar por lo último, que para obtener la cédula primero tiene que haber un visado. Entonces, ¿qué pretendemos con el estatuto? Generar la ventana que los lleve a tener su visado y posteriormente su cédula de extranjería. Y de los temas que se están revisando y discutiendo es precisamente la validez del tiempo que llevan en Colombia. En todo caso, una vez esté vigente el estatuto, que esperamos sea aproximadamente en 3 semanas, el tiempo empieza a contar para residencia. Davis Polanco dice, buenos días, director, ¿cómo está? Una pregunta, ¿qué necesita una persona de tercera edad que está en condición irregular para poder obtener el beneficio del estatuto? Sencillamente debemos solicitarlo y demostrar que estaba en Colombia 31 de enero de 2021. Adel López, que esta pregunta también nos está llegando mucho por redes sociales, dice, conozco muchos casos de amigos que entraron de forma irregular por trochas desde hace 2 años y el año pasado no tienen ningún registro ni nada para comprobarlo. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Yo puedo declarar por ellos? Cada uno de ustedes que está oyendo este live tiene que empezar a hacer memoria de qué huellas han podido dejar en Colombia, qué huellas positivas ante entidades públicas, ante centros educativos, centros hospitalarios, todo eso tienen que buscarlo, que constituirá un documento que les permita generar esa prueba. Sin embargo, entendemos que se van agotando las posibilidades y por eso vamos a sacar una guía en muy poco tiempo en donde se les va a explicar todos los mecanismos que pueden emplear precisamente para acreditar esa permanencia. Brian Martínez pregunta, buenos días, director. Una pregunta, al tener el estatuto temporal de protección, ¿el ciudadano venezolano puede tramitar para un trabajo del Estado? Por ejemplo, hacer parte de la policía, prestar servicios en alguna entidad del Estado. Sí, pero recuerden que los diferentes países tenemos ciertas restricciones para algunos oficios o cargos que no pueden ser desempeñados sino por nacionales. Sería la única observación. De resto, la idea es buscar empleo, buscar emprendimiento y hacerse parte de proyectos que permitan crecimiento personal, familiar y profesional. Director, le voy a leer la pregunta que nos envía Noé Mendoza, pero la voy a unir con una que nos está llegando mucho. Ella dice, buen día, yo tengo PEP, pero mi familia no. Como cabeza de familia, ¿ellos serán beneficiarios o qué requisitos tienen que cumplir ellos para esto? Mis hijas todas están estudiando. Y aprovecho y le pregunto, que nos está llegando también mucho por redes sociales, ¿el estatuto va a ser transmitible o se va a poder pasar a la familia? Muy buena pregunta. Miren, esto es un beneficio personal, no es transmisible, pero sus vínculos sí van a ser una herramienta de prueba. Por ejemplo, tenemos más de 400.000 niños estudiando en Colombia o muchachos estudiando en Colombia. Ellos tienen registro en los diferentes centros educativos. Con eso acreditan que estaban en Colombia. Son 400.000 que ya quedaron listos. Segundo, en ese centro educativo va a aparecer un adulto responsable, que puede ser la persona que está irregular. Con eso acreditan la regularidad y también quedan cubiertos. Lo que queremos es exactamente lo mismo que pasa a un colombiano. Mis hijas tienen cada una su documento de identidad. Yo tengo mi documento de identidad. Al final, en este proceso, lo que esperamos es que papá, mamá tengan documento y cada uno de los hijos también cuenten con su respectiva identidad en Colombia. Director,
Cristina Abrazado dice, ¿darán cédula? ¿Podremos usar servicios como Nequi, Daviplata y otros? ¿Podremos recibir giros internacionales? La idea al final es lograr eso. La idea es que ustedes ya van a tener un mecanismo de identificación biométrico con todas las seguridades, precisamente que les abra puertas. El país ha hecho un esfuerzo enorme y les consta de generar la mayor apertura posible. Esta es una fase adicional de avance que generará mayor seguridades. Ya estamos en conversaciones con la Superintendencia Financiera, con el sector financiero, para multiplicar oportunidades que permitan a ustedes ahorro y crédito. Director, acabo de unir dos preguntas también que están llegando mucho. Windar Chirinos dice, mi hermana está en Venezuela con el PEP vencido, ¿podrá venir y sacar el estatuto? Y la otra pregunta que está llegando mucho en este momento es, ¿los venezolanos que tienen PEP y quedaron por la pandemia en Venezuela van a poder acogerse al estatuto? Miren, súper importante porque nosotros entendemos que aquí hay situaciones familiares y muchas veces una parte de la familia quedó en Venezuela y otra parte quedó acá. Vivían en Colombia, estuvieron en Venezuela y están en estos momentos en Venezuela. Clave, súper importante, ingreso por punto de control migratorio. El tiempo no es poco, son 2 años. Esperen que se reabra frontera e ingresan por ese punto de control migratorio y de esa forma van a poder hacerse parte del estatuto. ¿Quién no le va a ir bien? Aquel que pase por la trocha, porque el que pase por la trocha y por ejemplo se ha detectado va a quedar con una marcación negativa que va a impedir que se haga el estatuto temporal. ¿Por qué estamos tan estrictos con esto? Porque no queremos que expongan su vida, no queremos momentos que lamentar, no queremos que sigan entregando la poquita plata que tienen a bandidos en esos puntos de paso irregular y no queremos más engaños. No queremos que gente inescrupulosa, no importa el origen, venezolanos o colombianos, abusen de ustedes y de lo poquito que en estos momentos muchos tienen. Director Manuel Álvarez dice, buenas, yo estoy estudiando enfermería con el PEP, ¿el nuevo papeleo del estatus me servirá para graduarme y ejercer mi carrera acá en Colombia? Exactamente lo que buscamos es, entre otras cosas, superar los problemas de graduación. Fíjense que tenemos más de 400.000 niños estudiando, pero la barrera ha sido la obtención de grado. ¿Por qué se ha vuelto una barrera? Porque la única forma de graduar a una persona es con su identificación, cosa que no existía, pero que vamos a superar precisamente obteniendo ese gran beneficio. Gideles Rincón dice, buenos días, mi pregunta es, ¿ya está el link para inscribirnos en el primer proceso? ¿Dónde consigo el link? Bueno, ahí tenemos que tener un poquito de paciencia. Recuerden, como les comenté, el proyecto de decreto está para comentarios, tenemos que cumplir la ley, aguantar ese poquito, se lanza el decreto, viene la implementación y nosotros aquí asumimos el compromiso día a día, semana a semana, de estar informando y guiándolos para facilitarles la vida en esta gran noticia que el presidente Iván Duque ha dado al mundo. Lorena Hernández a través de Facebook nos pregunta, bajo mi número de PEP ya está registrado en Seguridad Social y cuenta bancaria, es decir, ella con su número de PEP ya está en la Seguridad Social y en la cuenta bancaria. ¿Será el mismo número de registro en el nuevo documento? Ese es uno de los elementos técnicos que estamos analizando para efectos de hacer una transición lo menos traumática posible, pero por ejemplo usted está mucho más adelante en este proceso de inclusión. Sin lugar a dudas, el estatuto le va a multiplicar las posibilidades con una entidad mucho más segura. Director, una pregunta que está llegando mucho y la voy a unir. Las personas están diciendo, con este estatuto, ¿se va a otorgar cédula colombiana al ciudadano venezolano? No. Este estatuto permite una identidad que otorga Migración Colombia a un extranjero para facilitar su proceso de inclusión. Aquí hay un pleno convencimiento por parte del presidente Iván Duque y de todo el equipo de gobierno de las dificultades que ustedes tienen. Esta es una herramienta, una ventana para ayudarles. Esto no quiere decir que se vuelven colombianos, esto no quiere decir que tienen que renunciar a la nacionalidad venezolana, esto no quiere decir que van a pasar a tener cédula. Esto quiere decir que pasan a tener un documento con inclusión y empiezan a ser parte de los sistemas para apoyarlos, para apoyar seres humanos en su proceso de seguir adelante. Yomari Saranguren dice, buenos días, ¿la planilla de inscripción de un estudiante sirve como prueba para los dos papás, así solo aparezca uno como acudiente? Servirá para aquella persona que aparezca registrada en ese momento. Director, seguimos recibiendo más preguntas acá, esta nos la envían y dice lo siguiente, realmente son 2 preguntas, dice buenos días, nos la envía Aymara Sánchez, dice los chicos ya graduados de bachiller podrán utilizar este estatuto para que les den su diploma. La segunda dice,
¿Cómo hacer para que los diferentes funcionarios, tanto públicos como privados, entiendan el alcance y el uso, lo que permiten estos permisos emitidos por Migración Colombia? Y nos llega una tercera también de ella que dice, ¿las personas que tienen visa de beneficiario pueden sacar este estatuto? Entonces, a ver, muchos temas ahí. Este es un proceso gradual que nos va a tomar tiempo a todos, entendimiento a todos y en el cual tenemos que hacer procesos de sensibilización. Entonces, en ese sentido, la tarea que tenemos todos es moler, avanzar y de nuestra parte explicarle a todo Colombia, sector público, sector privado, los beneficios y las ventajas de este mecanismo. Entonces, clave, que se pasen al sistema. Segundo, aquellas personas que son titulares de visado no vale la pena que pasen al permiso temporal, salvo que siendo beneficiarios quieran acceder a la ruta digamos, de llegar a una visa residente. Lo que pasa es que es más sencillo hacerlo por el camino de las visas que por este lado en este caso. Pero nos va a tomar tiempo, no se preocupen, los diferentes sectores van a requerir madurar estas ideas. Lo importante es que se ha dado el gran paso y vamos a seguir avanzando. Director, 3 últimas preguntas porque sé que tiene que salir ya a cumplir un compromiso. La primera de ellas dice, nos la envía Alexa por Instagram y dice, mi visa tipo M vence en 7 meses y por alguna razón no me la van a renovar. ¿A partir del vencimiento puedo acogerme al estatuto? Sí, podría hacerlo sin ningún problema. La segunda, Dayanis Montes dice, buenas, tengo el PEP. Con el nuevo sistema de identificación, ¿la documentación venezolana como certificados de estudio serán válidos en Colombia para los venezolanos? Hay que hacer un proceso de convalidación. Lo que estamos buscando con el Ministerio de Liderazgo, la ministra de Educación, es cómo lograr simplificar los trámites para que logren llegar a ese punto. Yo quiero aclararle a las personas que están llegando en este momento que nuestro equipo de red va a estar dando respuesta para que ustedes se hagan una idea. Tenemos más de 10.000 personas conectadas y fácilmente en una hora podemos llegar a tener más de 9.000 preguntas. Entonces estamos intentando evacuar la mayor cantidad. Director, la última pregunta tiene que ver mucho con una información que está circulando a través de medios abiertos de comunicación, que dice que usted se va de migración, que hay un ofrecimiento, que usted ya no sigue al frente de esta entidad. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué va a pasar con usted y qué va a pasar con migración? Bueno, miren, ese tipo de decisiones son del presidente de la República. Sin embargo, pueden contar con que aquí nosotros le estamos metiendo alma y corazón a todo este proceso, así que aquí vamos a seguir hasta que Dios nos lo permita, poniéndole el pecho a esto y sacando adelante este procedimiento. No tienen de qué preocuparse, aquí vamos a seguir. O sea, por el momento, acá seguimos. Por el momento aquí estamos, día y noche. Bueno, entonces como acá seguimos, lo invito la otra semana que nos conectemos nuevamente en un Facebook Live. Seguimos respondiendo preguntas sobre este estatuto porque hay muchísimas preguntas que están llegando. ¿Le parece si nos vemos, no sé, puede ser el día martes o miércoles de la próxima semana? Claro que sí, Juan. Asumamos el compromiso de una vez. Vamos a tener que ser muy juiciosos con estos live precisamente para explicar todas esas inquietudes que tienen. Yo sé que se quedaron muchas preguntas sin resolver. Tranquilos, nos vemos la próxima semana. Seguimos con preguntas. Recuerden ir enviándonos sus preguntas y recuerden que estamos utilizando el elemento de visibilidad, el hashtag invisibles. Hazlos visibles. Hazlos visibles, precisamente por eso, para hacerlos visibles a ustedes, para mostrar lo que viene pasando, cómo los vamos a hacer más visibles a partir de una identidad y de este gran proceso. Mil gracias por la paciencia, mil gracias por su disciplina y recuerden, es tiempo de comportarse mucho mejor que siempre para cuidar este nuevo procedimiento. Bueno, muy buen día para todos y la cita entonces en 8 días acá en un nuevo live de Migración Colombia.